quiero compartir con ustedes en este momento lo que sería una introducción acerca de la temática del cerebro triuno. Este concepto de cerebro triuno no es muy nuevo, sin embargo, en las últimas décadas pues ha cobrado muchísima fuerza porque las investigaciones en neurociencias explican, y bueno, todas las investigaciones en general explican cómo nosotros tenemos funciones muy particulares en cada parte del cerebro, pero básicamente lo partimos en tres para su explicación, más no para su funcionamiento, porque funciona de manera integral, ¿sí? Pero cuando hablamos del cerebro triuno estamos hablando de el sistema neocórtex, ¿sí? O el neocortés, el sistema límbico o el sistema de las emociones y el sistema reptil o el cerebro básico. Quiere decir que cada uno de ellos tiene como funciones muy particulares: pensar, sentir y actuar, ¿sí? Nosotros creemos que estas funciones están separadas, pero todas están funcionando en líneas generales de la mano. Pensamos algo, sentimos en relación a eso que pensamos y nos comportamos en función de ese pensamiento o de esa sensación. A veces sentimos, ese sentir nos genera un tipo de pensamiento y una acción. A veces nos comportamos, que es producto de una respuesta emocional, y eso nos hace o nos genera un tipo de pensamiento. Total que no sé cuál funciona primero, cuál funciona de segundo y cuál funciona de tercero, porque no hay un orden específico para que funcionen. Son los tres cerebros o el cerebro triuno que funciona integralmente, ¿verdad? Pero a veces uno toma el comando sobre el otro. Entonces, cuando hablamos de el cerebro límbico, por ejemplo, el cerebro o el sistema de las emociones, estamos hablando de esa parte del cerebro que se encarga de codificar la información y transformarla en sensaciones. Entonces nosotros todo lo que recibimos lo transformamos en sensaciones, sentimos la vida a través del dolor, la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, el asco. Sentimos a través de los recuerdos, sentimos cosas. Y bueno, todo eso está activando una cascada de eventos que no solamente son sensaciones superficiales, sino neurotransmisores que está segregando nuestro tálamo para poder experimentar y sentir, ¿bien? Pero también tenemos un sistema básico, un sistema reptil, que le llamamos cerebro reptil, porque es muy primitivo, es el más antiguo de todos y es el que se ha encargado de que nos comportemos, nos adaptemos, desarrollemos rituales, rutinas, parámetros para sobrevivir ante las diversas circunstancias de la especie, ¿bien? Pero también puede ser que nos active comportamientos que ya no son necesarios porque ya estamos más civilizados. Sin embargo, por ejemplo, la compulsión o el impulso hacia ciertas necesidades que pudiéramos tener, pero el arrebatar por impulso algo, ya sea el sexo, la comida o cualquier otra de las necesidades fisiológicas, nos pueden poner de un lado muy instintivo, muy animal, ¿sí? Porque ese cerebro básico no está pensando, solamente está actuando y actúa bajo impulsos. A veces el pensamiento no ha logrado ser suficientemente claro cuando ya el cerebro reptil, por una señal, por una alerta que se disparó en el entorno o algo semejante que le generó miedo, rabia, frustración, tristeza, va de una vez a dar una respuesta impulsiva. Y tenemos el neocortes, que es el más nuevo de todos. Le decimos nuevo porque en la evolución es como el último, ¿sí? Es el que nos ha enseñado, con el que hemos aprendido a pensar, a tener pensamiento racional, lógico, deductivo, inductivo, a crear, a inferir. Pero también, como es el del pensamiento propiamente dicho, pues dependiendo del hemisferio donde se ubique la mayor estimulación o química del cerebro, pues vamos a tener un estilo para ver la realidad, ¿sí? Un estilo más así, pudiéramos decir más científico, o un estilo más artístico, más bohemio, más libre, de pronto más centrado, quizás pudiéramos decirlo en el aquí y en el ahora, si es hemisferio derecho, más centrado en el pasado y en el futuro y en la línea del tiempo, si es el hemisferio izquierdo. Y bueno, en función de estos dos hemisferios que podemos caracterizar dentro del neocórtex, podemos entender que nuestro proceso de pensar, accionar
y sentir la vida, a pesar de que pudieran estar en una misma línea, también pudieran distorsionarse por el fallo que pueda haber a la hora de configurar los pensamientos, a la hora de construir nuestros mapas, a la hora de crear conceptos, al momento de manejar la información que recibimos del entorno, para elaborar estos conceptos, darle una valoración que será emocional, ¿sí? En función de eso, tener una actitud, una predisposición para actuar y finalmente comportarnos y llevar a nuestro lado reptil o nuestro cerebro básico a elaborar patrones, rutinas, parámetros para ejecutar comportamientos. Entonces, ¿cómo este tema puede ser tan importante para nosotros? Bueno, básicamente porque pues, son las funciones que nos van a llevar al éxito, ¿verdad? En nuestros términos, al logro de metas, a la consolidación de aspectos que nos den más efectividad, más facilidad, más fluidez en la vida, o si están funcionando muy dispares, muy cada uno por su lado, pudiéramos tener arrebatos de ira en sitios y en contextos donde no nos sirve tenerlo, pudiéramos tener comportamientos compulsivos que pudieran hacernos daño y hacerle daño a otras personas. También pudiéramos tener fallos en los pensamientos, con lo cual repetiríamos ideas que son irracionales. Estas ideas irracionales a la vez nos pudieran generar sensaciones, sentimientos y emociones cada vez más intensos y frustrantes, ¿sí? Y pues nuestras conductas serían cada vez más torpes, no torpes o negativas o disfuncionales o desadaptativas en todo caso. Entonces sí, obviamente es un tema fundamental. Lástima que el tiempo no lo da para profundizar en todo lo que se puede desarrollar de esta temática, pero les queda a ustedes de tarea, ¿verdad? Revisar y curiosear acerca de cómo sacarle máximo provecho a ese cerebro triuno, que todos se gastan, que es maravilloso, y que pareciera que muchas veces o muchas personas se van del planeta sin haberlo quizás ni estrenado mucho, sino vivieron como con una configuración por defecto. Y entendamos configuración por defecto lo que sucede en el planeta, donde nos condicionan por unas creencias religiosas, políticas, familiares, sociales, culturales, nos condicionan a comportarnos de determinada manera, sin revisar realmente si ese pensamiento tiene lógica, si tiene sentido, si se puede comprobar. No necesariamente comprobar, pero por lo menos si es factible verificarse, ¿sí? Tenemos demasiadas ideas que son simplemente absurdas, pero que las creemos como ciertas y casi que las defendemos a ultranza muchas veces, ¿no? Entonces es como ponernos en el plano de pensar, sentir y actuar y ver si esto que estamos pensando se puede plantear como una hipótesis verificable o no, si esto que estamos sintiendo hasta qué punto es tan grave, tan intenso como creemos que lo estamos sintiendo, y si eso que estamos haciendo hasta qué punto nos va a llevar hacia donde queremos ir. Pensar, sentir y actuar en una línea que sea una línea, digo en una línea por decir en un punto de referencia hacia el éxito que cada quien configure, hacia lo que para cada quien signifique éxito, porque no es el éxito social que nos pintan las redes, la familia, la academia, es el éxito de sentirnos a gusto con la vida que hemos elegido o la que estamos eligiendo. Y si no nos gusta, la confianza de que podemos construir una nueva versión de nosotros, porque pues nadie está completo. Mientras esté en el planeta y esté vivo, todo el tiempo está en proceso de construcción. Entonces, entender y tener esta mirada de lo que somos, de estos aspectos que configuran nuestro cerebro, que son aspectos tan impactantes, sabiendo que estas tres funciones grandes del cerebro triuno las podemos manejar voluntariamente, las podemos educar voluntariamente para el éxito. Bueno, ya queda en manos de nosotros como ponernos, digamos, en un sentido muy responsable, volvernos muy responsables, sería la palabra, de todo lo que podemos hacer para aprender. ¿Cómo educamos, por ejemplo, el neocórtex? ¿Sí? Que es el de los hemisferios izquierdo-derecho, el del aprendizaje, el de
el del contenido, el juicio, pues tenemos que estar siempre en un debate de los pensamientos. Tenemos que estar revisando cómo pensamos, ¿sí? Pensar en cómo pensamos sería la clave. Y debatir es cuestionar nuestros pensamientos, no creer que tenemos verdades absolutas, sino manejar verdades relativas. ¿Y qué son verdades relativas? Tener un sano escepticismo, decir, oye, yo puedo dudar hasta de esto que estoy diciendo, pero en esta duda voy a verificarlo y voy a buscar nuevos autores, nuevos pensadores, voy a buscar personas que vivan en un modelo de vida que se parezca a eso que yo quiero o a eso que estoy pensando, pero que se vean modelos felices, ¿no? No modelos infelices viviendo un concepto que les genera más sufrimiento, ¿no? Entonces el pensamiento se educa a través de la lectura. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cambien 40 años de esclavitud por 4 años de lectura. 4 años de lectura, todos los meses un libro. 60 libros que pueden transformar, llenar tu mente de datos geniales que amplían los horizontes y te ayudan a cuestionar tantas mentiras que socialmente hemos aprendido, porque bueno, la sociedad no es científica como tal, ella simplemente busca preservar su imaginario, sus ideas y ya. ¿Cómo educamos el cerebro emocional? El cerebro emocional se educa sintiendo y regulando esto que sentimos a través de la respiración, a través de la relajación. Pero sentir, no es correr, no es atacar porque siento, no, es sentarme a sentir lo que estoy sintiendo. Y en la medida que lo voy sintiendo, también respirando profundamente y dándome cuenta que las emociones van y vienen. Ellas no son un estado permanente del ser. Que las emociones tienen un pico y un descenso. Y que si entra una emoción desagradable, que pueda darme la afirmación de decir, oye, esto también va a pasar. Esta sensación va a pasar. Y si es de mucha felicidad, también va a pasar y te vas a tranquilizar. Es decir, que cada cierto tiempo en el día, cada cierto periodo en la vida, estamos experimentando cambios interesantes a nivel emocional. Y el cerebro reptil, ¿cómo lo educamos? Bueno, elaborando pequeños cambios y sutiles cambios en las rutinas, los rituales, parámetros con los que guiamos nuestra vida. Si queremos un cambio, tenemos que hacerlo paulatinamente. No es que queremos cambiar toda nuestra vida y vamos a tratar de instalar 10 o 20 hábitos, desde que me levanto hasta que me acuesto. No, empecemos por uno solo y hagámoslo de una manera divertida. Primero razonemos con el sistema neocórtex, pensemos las razones por las que quiero y los para qué de ese cambio, qué busco en el futuro. Luego sentir con el sistema límbico, cómo voy a estar, cómo me voy a sentir cuando logre eso que quiero, experimentar esas emociones, porque las emociones se experimentan también a voluntad, ya no solamente una configuración por defecto, y luego incluir los pasos claros, no ideas ambiguas, porque para el cerebro reptil tiene que estar claro, que si yo le digo quiero estar delgada, para el cerebro reptil tiene que significar hacer algunas cosas. Quiero caminar, es hacer algún tipo de ejercicio, es comer de algún tipo de comida en específico, evitar otras en específico, y tiene que ser muy claro los pasos a seguir y claros y sencillos, de menor a mayor grado, para que el cerebro reptil asuma los pasos que va a realizar, con lo cual el sistema límbico, que es el lado de las emociones, se va a sentir confiado, feliz, agradado, contento, emocionado de cualquier tipo de emoción en particular. Y el cerebro neocórtex confirme los pensamientos, que siga generando el ciclo de hacer, sentir, pensar, sentir, hacer, o sentir, pensar, hacer, indistintamente, pero tiene que haber un proceso de complicidad entre los tres, porque si estamos en diferentes enfoques, pues no va a funcionar el cambio, ningún tipo de cambio, va a ser solamente momentáneo o para salir de la situación. Bueno, mis amores, espero que esta información les cale, les ayude en algo para resolver las actividades que van a tener a continuación en la plataforma. Feliz día.